Esto pasó hace poco tiempo. Regresé a la granja que heredé de mis padres. Siempre había querido restaurarla, pero también estaba llena de recuerdos. Recuerdos de mi hermano, quien desapareció cuando éramos niños. Esa sombra siempre me seguía. El primer día instalé mis herramientas en la vieja cocina. El lugar estaba deteriorado, y el silencio era roto solo por el crujido de la madera. Me parecía tranquilo, pero había un escalofrío en el aire. Cuando llegó la noche, decidí investigar el ático. Había escuchado un ruido extraño durante el día. Mi corazón latía rápido mientras subía las escaleras. La luz de la linterna temblaba, y las sombras parecían moverse. No sabía qué iba a encontrar. En el ático, el olor a polvo me golpeó. Comencé a revisar algunas cajas y vi sombras en las paredes. Eran dibujos, quizás hechos por mí o mi hermano, pero parecían más sombras de personas. Sentí un frío en mi espalda. Traté de calmarme y volví a bajar. Decidí establecer algunas reglas para el resto del tiempo que pasara en la granja. La primera regla era no quedarme fuera después de la puesta de sol. Cada vez que lo hacía, tenía la sensación de que algo me observaba entre los campos de maíz. La segunda regla era evitar el ático si no tenía una buena razón. Las sombras eran inquietantes y no quería arriesgarme a lo desconocido. Los días pasaron extraños. Las noches se volvían más inquietantes. Escuchaba susurros en el viento y veía formas oscuras entre los cultivos. Intenté ignorar lo que escuchaba, pero no pude. Así que la tercera regla fue no dejar que la soledad me afectara. Necesitaba estar ocupado, rodeado de gente, para mantener la cordura. Pero cada regla que establecía parecía inútil. La cuarta regla era evitar los espejos. Había algo en los reflejos que no quería ver. Y la quinta y más importante era no hablar de mi hermano. No sabía qué había pasado, pero el pasado estaba siempre presente en la granja. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché el ruido del ático de nuevo. Al principio pensé que podía ser el viento, pero sonaba demasiado rítmico. Miré por la ventana hacia los campos y vi una sombra. No sabía qué era, pero me estaba mirando. Entonces pregunté, ¿quién está ahí? Me di vuelta. No había nadie. Ese momento se quedó grabado en mi mente. Las reglas no estaban funcionando, y el miedo empezó a apoderarse de mí. Empecé a escuchar risas lejanas y pasos, como si alguien estuviera correteando entre los cultivos. Era como si un eco del pasado estuviera despertando. Los días se convirtieron en noches sin fin. Cada sombra parecía cobrar vida. Necesitaba respuestas, pero temía lo que podía encontrar. Las reglas ya no importaban. La granja tenía sus secretos, y yo era parte de ellos. Sabía que tenía que enfrentar mis miedos, pero no sabía cómo. ¿Y si la desaparición de mi hermano estaba conectada con todo esto? ¿Sería yo el siguiente? Luchaba con esas preguntas mientras la noche caía. Capítulo 2. Decidí que ya era hora de hacer algo. Las reglas estaban claramente fracasando y la incertidumbre me carcomía. Así que opté por hacer algo diferente. En lugar de quedarme dentro, decidí caminar por los campos. Quería entender lo que sucedía, incluso si eso significaba confrontar mis miedos. La luna estaba llena y brillaba intensamente, iluminando el camino. Al salir, el aire fresco me golpeó, despejando un poco mi mente. Mientras caminaba entre los cultivos, me sentía un poco más en control. Cada paso resonaba en el suelo. Pero a medida que avanzaba, comenzaron a surgir esos ruidos de nuevo, risas susurrantes y pasos rápidos. Eran más evidentes a medida que me adentraba en la oscuridad. Solo el viento repetía una y otra vez, buscando aferrarme a alguna lógica. Sin embargo, esa lógica se desmoronaba cada vez que veía las sombras danzar entre el maíz. Comencé a sentir la presión en el pecho, como si algo me estuviera siguiendo. Detuve mis pasos
y miré hacia atrás. Nada, solo maíz meciéndose suavemente. Luego vi algo, una figura al borde del campo. Mi corazón se aceleró. Era un niño, o al menos eso parecía. Se asomaba entre las plantas, con una camiseta blanca que brillaba a la luz de la luna. —¿Eres tú? —murmuré, un nudo en la garganta. El niño no respondió, solo sonrió y dio un paso atrás, desapareciendo entre las sombras. Mi mente se llenó de preguntas. Era mi hermano, debía serlo, pero en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Estaba atrapado entre la esperanza y el miedo. Retrocedí lentamente, intentando mantener la calma, pero mis pies parecían moverse más rápido que mi mente. De repente escuché un grito lejano, como si alguien llamara mi nombre. Tomé aire y eché a correr hacia la casa. Entre más me acercaba a la seguridad de sus paredes, más sentía la presión detrás de mí. La sensación de ser observado me seguía, pero ya no quería mirar hacia atrás. No sabía si era real o solo mi mente jugando trucos. En el momento en que llegué a la puerta y la cerré de golpe, toda la tensión se apoderó de mí. Me deslicé por la pared y caí al suelo. Escuché el sonido del crujir de la madera de arriba, como si algo estuviera moviéndose en el ático. No, por favor, no. Esa parte de la casa era terreno prohibido, pero no podía ignorarlo. No después de lo que había visto. Decidí que debía subir. No tenía más opciones. Con pasos temblorosos tomé la linterna y subí las escaleras. El aire se sentía denso, y cada crujido reverberaba en mis oídos. En el último escalón, un escalofrío recorrió mi espalda. Con un profundo suspiro, empujé la puerta del ático. La luz de la linterna iluminó el espacio, y allí, en medio de las sombras, vi algo sorprendente. Un viejo espejo enmarcado en una madera oscura, cubierto por una sábana. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hacía esto aquí? La séptima regla que no había establecido era que debía conocer los secretos de la granja, y sin embargo no estaba seguro de si estaba listo para lo que descubriría. Mientras me acercaba, noté un movimiento en el espejo. No podía ser mi mente, pero al mirar más de cerca esperé ver mi reflejo, solo para darme cuenta de que no estaba solo. Una figura se asomó detrás de mí en el espejo. Sus ojos brillaban con intensidad. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 3. Desperté en el suelo del ático, mi linterna aún iluminando el espejo. Lo que había visto me había dejado sin aliento. Me pasé la mano por la cara, tratando de reponerme. El eco de una risa resonaba en mi mente, como si esa figura en el espejo hubiera dejado una huella en mi corazón. Solo un sueño, intenté convencerme. Pero el frío que sentía en la piel no se apagaba. Me forcé a ponerme de pie. El espejo brillaba de forma inquietante, captando la luz de la linterna, y por un momento creí que podría ver algo más en él, algo que se movía en el fondo, algo que quería salir. Rápidamente cubrí la superficie con la sábana nuevamente, como si ese pequeño gesto pudiera aplacar la inquietud que me invadía. Mientras descendía las escaleras, mi mente giraba. Era mi hermano lo que vi, o algo más. Había pasado meses sin conocerlo, y ahora su figura se desvanecía en las sombras. Los gritos, las risas, los murmullos, todo formaba una sinfonía aterradora. Arriba, en el ático, sentí que algo me estaba esperando, que la simple acción de cubrir el espejo no había sido suficiente. Cuando llegué al primer piso, el ambiente era diferente. La casa parecía más oscura, más opresiva. Caminé hacia la cocina buscando claridad, algo que anclar mis pensamientos. Abrí la nevera y el zumbido de su motor era casi relajante. Tomé un vaso de agua, pero en ese instante escuché un susurro. Era como una melodía lejana que me llamaba desde el pasillo. Con un nudo en el estómago, decidí investigar. Caminar por el pasillo de la casa era como navegar en un laberinto.
Las paredes parecían cerrarse cada vez más al acercarme al sonido. «Es solo mi cabeza», pensé, pero la voz era tan clara que ya no podía dudar. Parecía un intento de comunicación. Al llegar al final del pasillo, encontré la puerta del sótano entreabierta. Mi corazón se detuvo. La puerta nunca había estado así de abierta. ¿Y si algo se había escapado de ese lugar? Me acerqué, cada paso resonando en mi mente. La voz se hacía más intensa, casi urgida. Bajé los escalones, iluminando el camino con la linterna. El aire se sentía pesado. En el fondo del sótano vi un objeto que parpadeaba. Era una pequeña caja en el centro del suelo, cubierta de polvo. Mi mano temblorosa se movió hacia ella, sintiendo el magnetismo. Estaba a punto de tocar la tapa cuando se oyó un golpe tras de mí. Me giré de golpe. Una sombra se deslizó rápidamente por la esquina de la habitación, y el frío recorrió mi espalda. «¿Quién está ahí?», grité. La tensión era abrumadora. Los ecos de mi voz parecían burlarse de mí. Silencio. Soy yo quien debe de tener miedo, pero al estar en la oscuridad del sótano, sentí que algo me estaba observando. Debía saber la verdad de una vez por todas. La sombra se acercó. Unos ojos brillantes se asomaron entre la penumbra. «No puedes escapar», murmuró una voz que parecía sacada de un sueño roto. No podía hacer nada más que quedarme allí, paralizado, mientras la figura se acercaba lentamente. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo, pero el terror me mantenía en estado de alerta. Rodé mis ojos en busca de la linterna, cuando de repente todo se apagó. Estaba atrapado entre lo desconocido. Capítulo 4. Cuando la oscuridad me envolvió, un temor profundo se apoderó de mí. La voz había sido clara, pero la realidad de su significado me golpeó con fuerza. «No puedes escapar», resonaba en mi mente, como un eco sin final. La figura se acercaba. Sus ojos brillantes iluminaban la penumbra de manera inquietante, y su forma se hacía más definida. Sentí que el aire se volvía más denso, como si algo estuviera presionando sobre mi pecho. La caja a mis pies era un imán, pero ya no tenía la valentía de acercarme a ella. «¡Sal de aquí!», grité, mi voz temblando. Pero en lugar de retroceder, la sombra se detuvo unos pasos más cerca. «Siempre has sido tú el elegido», dijo. Su tono era suave y seductor, pero había un subtexto de amenaza. No podía escapar y tampoco estaba seguro de quererlo. La curiosidad era poderosa, pero el miedo me anclaba al suelo. Las historias de mi familia sobre sucesos extraños empezaron a fluir en mi mente. ¿Cuánto había ignorado? De repente, la linterna se encendió de nuevo. Parpadeó un par de veces antes de emitir una luz constante. Ante mí, la sombra ya no era una figura difusa, era un rostro. Era familiar. Era la imagen de mi hermano, pero al mismo tiempo no lo era. Su sonrisa era aterradora, caricaturesca. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo mientras se giraba. «Mira», añadió, señalando la caja ahora brillando intensamente. Un impulso casi sobrenatural me llevó a dejar de lado el miedo y acercarme. ¿Qué era eso que me llamaba con tanta insistencia? ¿Un regalo o una maldición? Cuando me incliné para tocar la tapa, la voz se tornó frenética. «No lo hagas, no es un simple juego», gritó. La figura parecía más cercana, más real, y cada segundo que pasaba me sentía más atraído hacia la caja. «¿Por qué estás así?», pregunté, perdida la noción de quién era ese ser frente a mí. «¿Eres mi hermano? ¿Cuál es el juego?». Mis palabras eran súplicas, pero eran evidentemente impotentes. «Soy la sombra que siempre has perseguido», respondió. Su voz ahora era un canto serpenteante. «La verdad que hay en esta casa dará forma a tu destino. Todo esto, este lugar, lo que soportamos, es parte de algo mayor». Esa afirmación me llevó a recordar las historias de antiguos rituales, de pactos con entidades desconocidas.
todos susurros familiares convertidos en un abismo de dudas. Intuí que no podría escapar de mi propia historia. Quizás todo estaba entrelazado con las sombras de mis antepasados. Mi mano se detuvo sobre la tapa de la caja. La luz pulsante parecía latir a mi alrededor. Quería abrirla, pero un miedo primario me detuvo. No estaba aquí para liberar un mal, ni para encontrar respuestas fáciles. Entonces escuché pasos en el piso de arriba, golpes y murmullos, como si otros estuvieran ahí. «No estás solo», dijo la sombra, y su sonrisa se amplió, mostrando algo más que simple interés. Era un llamado a unirse, a descubrir. Justo cuando decidí dar un paso atrás, un grito desgarrador resonó desde el ático, un sonido conocido, uno que me reconocía. «¡Ayúdame!». Era mi hermano. Todo se detuvo. La sombra sonrió y mi corazón se paralizó. Tenía que elegir. Ser un espectador o un participante en esta maldición familiar. Era el momento, pero el tiempo se desvanecía. Tenía que decidir antes de que me atrapara la oscuridad. Capítulo 5. El grito seguía resonando en mi mente, un eco que no podía ignorar. «¡Ayúdame!», pedía mi hermano. Era como si ese lamento atravesara las paredes de la casa, pulsando en mi pecho. La sombra se movía, acercándose más a mí, pero yo no podía apartar mis ojos de la caja. ¿Qué había en su interior que podía cambiarlo todo? «No hay tiempo», dijo la sombra con voz firme, como si supiera mi lucha interna. «La verdad está justo frente a ti, pero tienes que decidir ahora». Su presencia se sentía como un peso, y cada palabra que pronunciaba me atraía hacia la oscuridad. Un nuevo grito se unió al primero, esta vez más desgarrador. «No puedo soportarlo más». Mis manos temblaban, la incertidumbre me devoraba. ¿Cómo podía permitir que un grito de ayuda quedara sin respuesta? Respiré hondo y retrocedí un paso. No estaba listo para abrir la caja, pero el llamado era más fuerte que el miedo. ¿Y si mi hermano estaba atrapado en algo más grande de lo que podía comprender? «Tu elección determinará todo», insistió la sombra. Casi podía sentir su aliento frío en mi rostro. Detrás de mí, los ecos de los pasos seguían retumbando en el piso de arriba. ¿Quién más estaba presente? Me di la vuelta. La linterna iluminaba la escalera. Cada paso crujía como si la casa misma estuviera advirtiendo. El grito de mi hermano seguía llamándome. Ya no podía esperar, ya no podía dudar. Corrí hacia las escaleras sintiendo cómo la sombra me seguía de cerca. «¡Espera!», gritó. Su voz se tornó aguda, casi desesperada. Pero no podía detenerme. No ahora. Mi hermano me necesitaba. Las escaleras estaban sombrías. La luz de la linterna temblaba mientras subía. «Estás a punto de entrar en algo que no comprendes», advirtió la sombra, pero ya había cruzado el umbral de la puerta del ático. La habitación era un caos de trastos viejos, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. «José», llamé, buscando por todos lados. La luz se movía de un lado a otro, intentando enfocar algún rastro. Entonces lo vi. Estaba en una esquina, rodeado de cajas, con la mirada perdida. «¡Ayúdame!», susurró, pero la angustia en su voz me decía que algo no estaba bien. Me acerqué, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra más grande emergió, chocando contra mí. Caí al suelo sin aliento. La sombra se volvió más sólida, una forma humana, y mi hermano siguió atrapado en su mirada como un insecto hipnotizado. «¿Quién eres?», exigí, luchando por levantarme. Pero mientras lo hacía, una sensación de grosera familiaridad cruzó por mi mente. «Soy lo que siempre has temido», respondió la sombra. Su voz resonaba en la habitación. «El protector y el carcelero. Tu hermano me pertenece y tú no estás listo para lo que se revela aquí». Mientras trataba de procesar sus palabras, la sombra detrás de mi hermano se acercó más. Mi corazón se detuvo. No estaba solo, lo sabía. Las luces comenzaron a parpadear,
y por un instante todo se oscureció. Cuando la luz regresó, mi hermano ya no estaba allí. En su lugar había una sola caja, brillando intensamente en el centro del ático. La sombra sonrió, y en su rostro vi el eco de la maldad que siempre había temido. «No has hecho otra cosa que abrir la puerta a la oscuridad», dijo. Mi estómago se hundió. ¿Qué había hecho? Tenía que actuar y rápido. La caja me miraba, mi destino colgaba de un hilo que encerraba esa maldita caja. Antes de que pudiera responderme, la habitación comenzó a vibrar. La caja brilló y una risa resonó, llenando el aire con promesas inquietantes. No estaba a salvo y había mucho más en juego de lo que imaginaba. Ser un espectador nunca fue una opción. Tenía que enfrentarlo, y pronto. Capítulo 6. El destello de la caja desvió mi atención. La risa, esa risa fría y burlona, parecía moverse a través de las paredes. «No estás solo», susurró la sombra, como si mis pensamientos fueran un libro abierto. Traté de ignorarla mientras me acercaba a la caja, deseando que todo esto fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Paré frente a la caja. Tenía un aspecto antiguo, con un diseño intrincado que parecía contar historias perdidas. Mi mano se posó sobre la superficie, sintiendo una vibración que hizo que mi piel se erizara. «¿Qué hay dentro?», murmuré, aunque realmente lo sabía. Había algo que llamaba a mi hermano. «Lo que siempre has deseado», respondió la sombra, con una voz suave pero escalofriante. Tomé una respiración profunda y con un movimiento decidido levanté la tapa. Un torrente de luz iluminó la habitación, proyectando sombras que danzaban en todas direcciones. Casi me cegó. Entonces, un eco familiar surgió de la caja, el sonido de la risa de José. El rostro de mi hermano emergió de entre la luz, como un reflejo en el agua. «¡Ayúdame!», gritó, pero sus ojos mostraban algo más, miedo y desesperación. La caja vibraba, cada retumbido resonaba en mi pecho. Sin pensarlo, extendí la mano intentando atraparlo, pero la luz se tornó oscura de repente, como si hubiera sido absorbida por una niebla pesada. Caí hacia adelante, mi cuerpo temblando de una extraña energía. «¡José!», grité, pero mi voz sonaba lejana, como si las paredes estuvieran tragando mis palabras. «Es un engaño», dijo la sombra, acercándose. «Estás a punto de perderlo para siempre». Temí creerle, pero las dudas me llenaban la cabeza. Era demasiado arriesgado, pero aún podía ver su rostro, la angustia en sus ojos. Tenía que tomar una decisión. En un instante de claridad, recordé lo que siempre hacía en la granja. Cuando el peligro se asomaba, cerraba los ojos y contaba. Tal vez eso funcionaría aquí. Cerré los ojos y conté hasta 3, tratando de calmar el caos en mi mente. 1. La risa parecía desvanecerse. 2. La sombra se movía inquieta, como si supiera que algo se avecinaba. 3. Abrí los ojos y miré hacia la caja. La luz se había intensificado, y con un empujón regresé hacia el centro de la habitación. El eco de la voz de José se perdía entre susurros, un repetido «ayúdame» que resonaba a mi alrededor. Confundido, alcancé de nuevo a la caja, pero esta vez moví mi mano con firmeza. «¡No puedes salvarlo!», gritó la sombra, y aunque su voz estaba llena de rabia, una parte de mí estaba decidida. «No puedo dejarte entrar en mi mente», le grité. Era un punto sin retorno. Podía sentir la energía creciendo dentro de mí. Si podía mantener el control, tal vez podría liberar a José. Ya no se trataba solo de salvarlo, sino de enfrentar también mi propio miedo. Con toda la fuerza que me quedaba, grité, «¡Sal de él!». Y con eso la luz de la caja estalló en un resplandor puro, arrojando a la sombra y a las dudas al rincón más oscuro del ático. Todo se iluminó. Y cuando la luz finalmente se desvaneció, vi lo que había en la caja.
Un objeto, oscuro y polvoriento. Era una pequeña figura, un caballito de madera, el que solía jugar con José, pero ahora estaba roto, y su simple presencia provocó una punzada de dolor. La sombra se reagrupó detrás de mí más fuerte que antes. «Esto es solo el comienzo», murmuró. En su amenaza entendí que la batalla apenas comenzaba. Había tocado algo que no debería haber, y las repercusiones estaban a punto de desatarse. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el sonido de pasos resonó en el techo. No estaba solo. Alguien o algo estaba cerca, y se hacía eco de mi miedo. El desasosiego me invadió de nuevo. ¿Quién estaba ahí? Tenía que moverme, pero ¿hacia dónde? No podía seguir huyendo. Tenía que encontrar a José, y ahora había una nueva amenaza acechando. La lucha estaba lejos de terminar, era solo el principio de la oscuridad. Me enfrenté a la sombra, sintiendo mi determinación crecer. No le haré esto a mi hermano. Y lo supe. No había vuelta atrás. Capítulo 7. Los pasos resonaban de nuevo. Eran pesados, como si alguien estuviera buscando a través de las habitaciones vacías, indagando en mis secretos. La sensación de estar vigilado me envolvió, y un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera analizar la situación, retrocedí un paso, sintiendo cómo la sombra se agitaba detrás de mí, como si supiera que el peligro se acercaba. «Necesito moverme», pensé. Pero donde antes había valor, ahora había parálisis. Mi mente se llenó de imágenes de momentos en la granja, de la risa de José, de nuestras travesuras en el campo. Era una vida que anhelaba recuperar, pero el peso de la decisión actual me mantenía anclado en la pesada atmósfera del ático. Las sombras proyectadas por la caja parecían moverse, formando patrones inquietantes en las paredes. «Él no te ayudará», susurró la sombra sibilante, como si pudiera leer mis pensamientos. «Tu hermano está perdido, y tú estás tan cerca de perderte también». Tomé una respiración profunda. «No lo creo», respondí, ignorando la voz llena de veneno. «Voy a encontrar a José». Con un movimiento rápido, tomé el caballito de madera en mi mano. A pesar de su estado roto, sentí un fuerte lazo. Este objeto representaba el amor que había compartido con José cuando éramos niños. Necesitaba entender qué significaba realmente. ¿Era un recuerdo? ¿Una herramienta? ¿Algún tipo de señal? La sombra retrocedió un poco, perceptiblemente ofendida. Justo en ese momento, un estruendo resonó desde el piso inferior. Los pasos se convirtieron en un golpe sordo. Algo o alguien había caído. No podía ignorarlo más. La urgencia me obligó a actuar. Tenía que salir de allí. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente, sintiendo que el aire en la casa era denso, como si me estuviera tragando. Bajé la escalera, cada peldaño crujía bajo mi peso, el eco resonando en la oscuridad. Los muros parecían cerrarse a mi alrededor. La sombra me seguía, su risa burlona resonando en mi mente. «No puedes escapar de lo que eres», repetía. De pronto vi una luz al final del pasillo. «¿José?», llamé, con la esperanza brillando en mi pecho. Pero la respuesta fue un silencio inquietante. ¿Y si no era él? ¿Y si lo que estaba acechando era algo peor? Fui avanzando, cada paso más temeroso. Pero estaba decidido. En el fondo, sabía que quedaba poco tiempo. La sensación de que algo, o alguien, estaba a punto de caer en un abismo me empujaba a actuar rápido. Al llegar al final del pasillo, vi la puerta del cuarto de José entreabierta. El corazón me latía con fuerza. Un hito ciega en mi pecho me empujó a entrar. Cuando lo hice, mi mirada se encontró con la escena más impactante. Había una figura pequeña, encorvada en el ángulo oscuro de la habitación. El rostro de José no estaba, solo un reflejo distorsionado de lo que debía ser. «Ayúdame», repitió, pero su voz era un eco oscuro, irreconocible. «José», susurré, mi mente luchando por entender.
A su alrededor, las sombras parecían retorcerse, formando figuras amenazantes. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por salvar a mi hermano, sino también por mis propias ilusiones. De pronto, la figura se volvió hacia mí, y el terror se apoderó de mi ser. ¿Realmente creías que podrías rescatarlo?, dijo la sombra, ahora más fuerte, más dominante en esta nueva realidad. Está a punto de ser mío, y tú no harás nada para evitarlo. Y justo entonces, un destello de luz de la caja cayó sobre la figura, revelando más de lo que había presumido. Ahí fue cuando lo vi. Todo estaba mucho más entrelazado de lo que había sospechado. La verdad dolía, y solo me dejaba más preguntas. No podía permitir que eso sucediera. Necesitaba luchar, no solo por José, sino por mí mismo. Y mientras esas palabras se dibujaban en mi mente, solo me quedaba un pensamiento claro. Esto apenas comienza. Capítulo 8. Las paredes de la habitación parecían encogerse a mi alrededor, atrapándome en un lugar donde el tiempo y la realidad se desdibujaban. La figura que antes creí que era José se erguía frente a mí, distorsionada y amenazante, su imagen bañada en sombras. «No eres el hermano que conociste», susurró, cada palabra desgarrándose como si estuviera hecha de cristal. Sentí mi corazón caer. «Eres tú, José. ¡Despierta!», grité, pero cada nota de mi voz resonaba hueca, como una risa vacía en un lugar sin vida. La imagen se convulsionó, como si una tormenta se formara dentro de ella. La sombra a mi alrededor se reía, una risa que mordía el aire con escarnio. «No podrás salvarlo», insistió. La figura de José temblaba, dubitativa. «¿Por qué te aferras a un recuerdo que ya no existe? El tú que conocías se ha desvanecido». Recité mi mantra interno, valiente, decidido, fuerte. Apreté el caballito de madera con fuerza, su forma roída ahora brindándome una determinación nueva. «¡No! ¡Eres mi hermano! ¡Siempre serás mi hermano!», le grité a la figura, mi voz temblorosa pero firme. Las sombras vacilaron, y por un momento vi un destello de la esencia de quien era, el niño que solía jugar en la granja. Todo sucedió rápido. La sombra detrás de mí se abalanzó hacia adelante como una ola oscura. «No puedes luchar contra tu propia naturaleza», rugió, mientras un frío helado se expandía en la habitación. La voz de la figura se mezcló con otras voces, susurros del pasado, ecos de risas y llantos, creando una cacofonía que me aturdía. Recordé un momento en la granja, José y yo merendando bajo el viejo manzano. Su risa era pura, su felicidad contagiosa. En ese instante supe que debía aferrarme a eso, a la calidez de aquellos días. Con un grito desgarrador, levanté el caballito de madera y lo apunté hacia la figura. «Vete, eres solo una sombra de lo que fue. No puedes llevarte a mi hermano». La luz que emergía de la caja comenzó a expandirse, inundando la habitación, dispersando las sombras, al igual que el amanecer disipa la oscuridad de la noche. La figura de José se balanceó, como si estuviera atrapada en un torbellino. Su rostro, despojado de la niebla oscura, se iluminó. «Hermano», murmuró, su voz empezando a sonar más clara, más como la que recordaba. «No te dejaré ir», le respondí, y en mi pecho el amor y la desesperación se entrelazaron en un solo impulso. La luz de la caja creció, y vi cómo había más dentro de ella, secretos entrelazados que esperaban ser revelados. «¿Qué hiciste? No puedes hacerlo», gritó la sombra con furia. Su contorno se desvanecía, cubierta por el brillo resplandeciente. «No pienso quitarme de tu camino», le respondí con la voz firme y decidida. La figura de José se acercó, la oscuridad retrocediendo a su alrededor. Desde el dolor surgía la esperanza. «Lucha, hermano, contigo estoy». Entonces un nuevo eco resonó. Algo o alguien me estaba observando en el umbral.
La puerta del cuarto se abrió de golpe. Mi corazón se detuvo al notar una nueva presencia. Vi la silueta de una figura familiar, el rostro imperturbable y la mirada sabia. Era alguien que no esperaba ver. «¿Qué has hecho?», preguntó. Su voz era grave, y cada palabra llevaba una carga que no podía ignorar. La confusión se apoderó de mí. ¿Sería la respuesta que tanto necesitaba o una trampa más en este juego de sombras? Todo cobraba sentido, pero al mismo tiempo se convertía en una nueva amenaza. La verdad y el peligro estaban a la vista y apenas comenzaba a desentrañarla. Capítulo 9. La figura en el umbral se irguió con una presencia que me hizo temblar. Era el tío Ramón, el que solía contarnos historias sobre espectros y misterios de la granja. Su mirada penetrante parecía atravesar las barreras de lo real y lo imaginario. «Lo que hiciste puede tener consecuencias», repitió, aunque su tono ahora sonaba más tierno que amenazante. «No entiendo», balbuceé. Mi mente giraba como un torbellino. Estaba tratando de salvar a José. Él no es solo una sombra. Sentí el sudor en mi frente, la tensión en mis hombros. Las paredes se acercaban de nuevo. Ramón avanzó y, aunque su rostro se mantenía sereno, había algo profundo en su mirada. «Lo sé, pero debes comprender que lo que has hecho es abrir una puerta que debería permanecer cerrada». Miró hacia el interior de la sala, donde la luz seguía iluminando la penumbra, desdibujando poco a poco la imagen de José. «¿Qué tipo de puerta?», pregunté, buscando respuestas en su expresión. «¿Por qué vendrías aquí si no sabes cómo ayudar?». «Lo que has liberado no solo implica a tu hermano», respondió con un tono que vibraba con la gravedad de su mensaje. «Las sombras que temes tienen más formas de lo que imaginas. Han estado esperando una oportunidad para entrar». La figura que parecía ser José se desvaneció en un susurro. «Hermano». Su voz palpitó en el aire y se apagó, dejándome con un vacío abrumador. Paniqué. ¿Qué debo hacer? La desesperación brotaba en mí como un manantial. No puedo dejarlo así. No puedo quedarme sin él de nuevo. «Debes sellar la puerta antes de que ellos la crucen completamente», advirtió Ramón. «Pero necesitarás más que solo voluntad. Necesitas un sacrificio». Sus palabras se enredaron en mi mente como una red de telarañas. «¿Un sacrificio?», repetí. La idea era repulsiva. Caminé hacia él, mi corazón martillando. «¿De qué hablas? No te entiendo. ¿Qué quieres que haga?». Ramón se giró hacia la caja. «Lo que liberaste contiene recuerdos, emociones, lo que enruta a las sombras. Pero no todos los recuerdos son buenos. Algunos traen consigo poder destructivo». Hizo una pausa, su mirada cambiando hacia el área oscura del cuarto. «Tú debes decidir qué es lo que realmente quieres salvar». La oscuridad parecía más densa, palpablemente amenazante. En mi mente revivía la imagen de José jugando, su risa llena de luz. Pero también recordaba los momentos más oscuros. La tristeza, el vacío que dejó su partida. Una parte de mí estaba aún pegada a esos ecos de dolor. Mientras luchaba en mi cabeza entre el temor y el amor, la sombra en la esquina pareció cobrar vida nuevamente. Susurros se intensificaban, invitándome a acercarme, prometiendo respuestas a cambio de algo que quizás no estaba dispuesto a ofrecer. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté. La voz de Ramón rompió el hechizo. «Tienes que ser firme y estar listo para lo que vendrá. La lucha no ha hecho más que comenzar». Un eco resonó en mí, una mezcla de valentía y terror. Estaba preparado para el sacrificio. Mientras pensaba en ello, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y noté que la sombra se movía más rápido, como si entendiera que el tiempo se estaba agotando. Necesitaba actuar rápido. «Si tengo que cerrar esa puerta», declaré, sintiendo el peso de mi decisión, «debo estar listo para llevarme conmigo lo que sea necesario». La luz comenzó a fluir, pero no podía decir cuánto tiempo me quedaba.
Una sombra más grande emergió detrás de Ramón, extendiendo su mano hacia mí. «Hazlo. La elección es tuya». Su voz resonó en el aire. En ese momento supe que el sacrificio no era solo una opción, sino un camino irreversible. La verdad de la granja se desnudaba ante mí. Tomé una decisión y la seguiría hasta el final. Capítulo final. La tensión en la habitación era palpable, un embate de energía que me arrastraba cada vez más hacia la decisión que había tomado. Una parte de mí dudaba, pero el eco de los recuerdos más oscuros de la desaparición de José crecía en mi mente. No podía dejar que esas sombras dominaran más vidas, incluidas las mías. «¡José!», grité, el nombre de mi hermano resonando en la penumbra con la desesperación de quien quiere rescatar más que solo un recuerdo. Pero posiblemente ya no era solo un recuerdo. La figura distorsionada que solía ser él había desaparecido. Estaba atrapada entre las sombras y su esencia reconocible. Sabía que el tiempo se terminaba. «¿Qué harás, valiente?», susurró la sombra con una risa burlona que penetraba mi mente. «¿Transportarás el dolor o la libertad?». Mientras lo decía, los ecos de la casa parecían reírse conmigo. Cada paso hacia el abismo era pesado, y la conciencia de lo que estaba a punto de hacer resonaba como un tambor en mi pecho. «Es un sacrificio», recordé las palabras de Ramón. «Necesitas dejar ir lo que más amas». Pero al mirar la caja, el caballito de madera en mi mano, me percaté de que eso significaba enfrentar mis demonios, aceptar el dolor por la verdad que estaba ocultando. No era solo la luz que buscaba, sino desenterrar la oscuridad que me mantenía prisionero. Caminé hacia la caja y la abrí de nuevo. La luz iluminó el espacio, llenándolo de una claridad más brillante que antes, pero también revelando las sombras que se agazapaban en las esquinas del cuarto, esperando a colarse en la luz. «Si quieren entrar, tendrán que pasar por mí», declaré levantando el caballito. La luz envolvía el juguete mientras la habitación vibraba. A medida que la intensidad de la luz aumentaba, las sombras empezaron a chocar entre sí, como si se rebelaran contra el destello que amenazaba con despojarlas de existencia. «No puedes hacer esto», susurró la voz oscura. «Tu hermano ya no te pertenece. Él es parte de este mundo. Es mejor que te rindas». La verdad surgió a través de mí, fría pero necesario. José había quedado perdido en esta red de sombras. Eran parte de él, y yo era igualmente culpable de no haberlo salvado antes. Perderlo significaba enfrentarse a los errores y miedos. Cargándome de valor, acerqué el caballito hacia la luz. «El amor no teme la verdad», sentencié, y giré el juguete justo al borde de la caja. Un grito desgarrador resonó nuevamente. «¡Ayúdame!». Era mi hermano, su voz distorsionada, pero llenando la habitación con una angustia palpable. Jarabe de un remanente ancestral de dolor, decidí darle ese sacrificio. El fuego ardió en mi corazón. La agonía de los recuerdos y la alegría de tiempos pasados se fusionaron en un chispazo. Un impulso sobrenatural tomó forma y sentí que mi pasado, mis miedos y mis anhelos se entrelazaban. Con un último y profundo suspiro, lancé el caballito hacia la luz. «A ti te elijo, José, siempre estarás conmigo». El caballito se convirtió en un rayo de luz. Iluminaría cada rincón que la sombra había abrazado. La habitación vibró con un eco de ruidos y luces, como un trueno que sacudía las paredes. Las sombras se rasgaron, la oscuridad se desvaneció y de repente estalló una claridad inédita. Las risas, los gritos, los susurros se unificaron en un cántico, y el vacío que me abrumaba empezó a llenarse de algo que no podía describir. Me giré para enfrentar la nueva luz, y en esos breves momentos sentí a mi hermano. Él estaba allí, aunque sus formas se desvanecían.
Hermano, la sombra gritó con rabia, incapaz de soportar esta valentía. Sentí que el vacío se cerraba, pero mi corazón latía fuerte. En la lejanía, los pasos seguían resonando, pero ahora estaban más distantes. Había liberado lo que empeñaba mi futuro. Sin embargo, quedaban preguntas flotando. ¿Era ese encuentro real? ¿El sacrificio realmente lo había salvado o solo le había dado la libertad de ser parte de algo tan oscuro como la granja misma? Nunca obtendría respuestas definitivas. La luz se desvanecía lentamente, llevando consigo cada fragmento de mis pesadillas y ecos de dolor. Estaba a solas, pero era un comienzo. Sabía que la oscuridad aún acechaba, que las respuestas podrían quedar atrapadas en esta historia de sombras. Con el amanecer asomándose a través de las ventanas, dejé la granja atrás, llevando en mi corazón tanto la tristeza como la esperanza. Nadie podría quitarme los recuerdos, pero eso no significaba que todo estuviera perdido. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si la sombra aún está en la granja, si hay otros que ahora cargan esa herencia, pero principalmente trato de no pensar en ello.